Estaba parado frente a la iglesia de San Isidro cuando mi propio hijo me miró de arriba abajo, se fijó en mis zapatos gastados y me dijo delante de 300 personas: «Pareces un mendigo, sal de aquí ahora mismo». En ese momento, mientras la seguridad me arrastraba hacia la calle, él no sabía que en el bolsillo interior de mi saco llevaba los documentos de transferencia del coche nuevo que había comprado para regalarle. Tampoco sabía cuánto me costaría esa humillación. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Molina Ruiz, tengo 67 años y durante las últimas 8 décadas he aprendido que la vida te da lecciones cuando menos lo esperas. Pero nunca imaginé que la lección más dolorosa me la daría mi propio hijo el día de su boda. Para entender lo que pasó ese sábado 23 de septiembre de 2024, necesito contarles cómo llegamos hasta ese punto. Mi esposa, Inés Vega Campos, falleció hace 8 años de un cáncer que nos consumió los ahorros y el alma. Quedé viudo a los 59, con un hijo de 24 años que acababa de terminar su carrera de administración de empresas. Inés siempre fue el centro de nuestra familia, la que mantenía la paz, la que sabía exactamente qué decir cuando Marcos y yo teníamos desacuerdos. Sin ella, nuestra relación cambió. Marcos era nuestro único hijo. Lo criamos con amor, pero también con disciplina. Inés trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz y yo era técnico electricista en una empresa de mantenimiento industrial. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Vivíamos en un apartamento modesto de 3 habitaciones en Carabanchel. Pagábamos nuestras cuentas a tiempo y ocasionalmente nos permitíamos unas vacaciones en la costa. Cuando Inés enfermó en 2016, todo cambió. Los tratamientos experimentales no estaban cubiertos por la seguridad social. Vendimos el coche, un Ford Focus del 2010 que funcionaba perfectamente. Pedimos préstamos. Yo trabajaba turnos dobles cuando podía. Llegaba a casa pasada la medianoche para encontrar a Inés dormida en el sofá porque ya no podía subir las escaleras hasta nuestra habitación. Marcos estaba terminando la universidad en esa época y decidimos que no debía dejar los estudios. Su madre insistió en eso hasta su último aliento. Inés murió un martes de abril, rodeada de flores que Marcos había comprado con su primer sueldo de un trabajo de medio tiempo. Fue lo último hermoso que recuerdo de mi hijo, siendo realmente mi hijo. Después del funeral, algo en él cambió. O tal vez algo en mí se rompió y ya no pude verlo con los mismos ojos. Los años siguientes fueron difíciles. Marcos consiguió trabajo en una empresa de logística, nada espectacular pero con buen sueldo. Se mudó a un apartamento compartido en Malasaña. Nos veíamos cada vez menos. Las llamadas telefónicas se espaciaron. Las visitas se redujeron a cumpleaños y navidades obligatorias, donde él llegaba tarde y se iba temprano. Yo seguía trabajando, pagando las deudas que habíamos contraído durante la enfermedad de Inés. Viví de forma austera. Aprendí a cocinar comidas sencillas, dejé de salir con amigos, cancelé el servicio de televisión por cable. Mi vida se redujo a trabajar, pagar deudas y dormir. Pero no me quejaba. Era lo que tenía que hacer. En 2019, 3 años después de la muerte de Inés, Marcos me llamó para decirme que había conocido a alguien. Se llamaba Patricia Soto Morales, trabajaba en marketing digital y venía de una familia de clase media alta de Pozuelo de Alarcón. Me alegré por él. De verdad lo hice. Pensé que tal vez eso lo haría feliz de nuevo, que recuperaría a ese hijo que reía fácilmente y me llamaba cada domingo solo para saber cómo estaba. Conocí a Patricia 6 meses después de que empezaran a salir. Fue en una cena incómoda en un restaurante italiano cerca de la Gran Vía. Ella era educada pero distante, hacía preguntas corteses sobre mi trabajo, pero miraba su teléfono cada pocos minutos. Marcos parecía nervioso, como si estuviera esperando mi aprobación, pero al mismo tiempo temiendo mi opinión. No dije nada negativo. ¿Qué podía decir? Era la mujer que mi hijo había elegido. 2 años después, en marzo de 2021,
Marcos me llamó para anunciar su compromiso. Patricia había dicho que sí. Se casarían en septiembre de 2024. Querían una boda grande, algo memorable. Me preguntó si podía ayudar con los gastos. Le dije que haría lo que pudiera. Lo que no le dije fue cuánto eso significaría para mí. Mis deudas finalmente estaban saldadas. Por primera vez en años, tenía un pequeño respiro financiero y decidí que usaría cada euro que pudiera ahorrar para darle a mi hijo la boda que merecía. Era lo que Inés hubiera querido. Durante los siguientes 3 años trabajé cada hora extra disponible. Rechacé reparaciones en mi apartamento. Mis zapatos se gastaron hasta que las suelas se despegaban, pero no compré otros nuevos. Mi ropa quedó anticuada, los pantalones brillaban de tanto uso, pero no importaba. Nadie me veía excepto en el trabajo, y empecé a ahorrar para algo más, un regalo especial. Algo que demostraría a Marcos cuánto lo amaba, cuánto había sacrificado, cuánto significaba para mí verlo feliz. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar, porque primero necesitan entender qué pasó ese sábado 23 de septiembre, cuando llegué a la iglesia de San Isidro, vestido con mi mejor terno y mis únicos zapatos. La mañana del 23 de septiembre de 2024 amaneció despejada sobre Madrid. Me levanté a las 6, como siempre, aunque era sábado y no tenía que trabajar. Los nervios no me dejaron dormir más de 4 horas. Era el día de la boda de Marcos, y llevaba semanas preparándome mentalmente para ese momento. Me duché con agua fría, porque el calentador llevaba meses fallando, y no había querido gastar en repararlo. Me afeité cuidadosamente frente al espejo empañado del baño, usando la misma navaja que Inés me había regalado 20 años atrás. Me peiné hacia atrás con gomina barata que compré en el supermercado de la esquina. Cada gesto era deliberado, tratando de verme lo mejor posible con los recursos limitados que tenía. Saqué del armario mi único traje, un conjunto gris oscuro que había comprado en 2010 para el funeral de mi padre. Lo había cepillado la noche anterior, intentando eliminar las pelusas y darle algo de vida. La corbata era burdeos, un poco pasada de moda pero limpia. La camisa blanca tenía el cuello ligeramente amarillento, a pesar de haberla lavado 3 veces con lejía. Hice lo mejor que pude. Entonces llegó el momento de los zapatos. Mis únicos zapatos formales eran unos negros de piel que compré en 2008. 16 años de uso habían dejado su marca. Las suelas estaban desgastadas, el cuero agrietado en varios lugares. Uno de los cordones era de repuesto porque el original se había roto hacía meses. Los había lustrado hasta que me dolieron los brazos, pero no había lustre en el mundo que pudiera ocultar su edad. Pensé en comprar zapatos nuevos. Lo había pensado durante semanas, pero cada vez que consideraba gastar 60 o 70 euros en calzado, recordaba el sobre que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. El sobre que contenía algo mucho más importante que mi apariencia personal. Me puse el traje completo y me miré al espejo de cuerpo entero que colgaba en la puerta de mi habitación. Parecía exactamente lo que era, un hombre mayor haciendo su mejor esfuerzo con lo que tenía. No era elegante, pero era digno. O eso creía. Antes de salir abrí el cajón de la mesita y saqué el sobre manila grueso. Dentro estaban los documentos de transferencia del Seat León que había comprado para Marcos. Color gris plata, modelo Style, motor de 95 caballos, 5 puertas. 21.500 euros que había ahorrado durante 5 años. 300 euros al mes, cada mes, sin falta. Para conseguir esos 300 euros mensuales, tuve que hacer sacrificios que Marcos nunca conoció. Cancelé mi conexión a Internet y usaba el wifi gratuito de la biblioteca municipal. Dejé de comprar carne excepto ocasionalmente, viviendo principalmente de lentejas, arroz y verduras baratas del mercado. No encendía la calefacción en invierno, usando mantas gruesas y suéteres dentro del apartamento. Caminaba 40 minutos hasta el trabajo en lugar de tomar el metro, ahorrando 60 euros mensuales en transporte. Cada sacrificio valía la pena cuando imaginaba la cara de Marcos al recibir las llaves del coche. Planeaba anunciarlo durante la recepción, después del primer baile, cuando todos estuvieran relajados y felices.
Sería mi regalo sorpresa, la demostración definitiva de que, aunque no tuviera mucho, daría todo por mi hijo. Guardé el sobre cuidadosamente en el bolsillo interior de mi saco. Pesaba poco, pero se sentía como si cargara algo precioso, algo que cambiaría todo. Revisé 3 veces que estuviera bien guardado antes de salir. Tomé el metro hasta la estación de Chamberí. La iglesia de San Isidro estaba a 15 minutos caminando desde allí. Llegué con 1 hora de anticipación. Quería estar presente, ayudar si era necesario, demostrar mi apoyo. Algunos invitados ya empezaban a llegar, mujeres con vestidos elegantes y hombres con trajes que claramente costaban más que mi sueldo mensual. Me quedé cerca de la entrada, saludando educadamente a quienes reconocía. La mayoría eran amigos de Patricia o familiares suyos que nunca había visto. Pocos conocían mi existencia. Marcos había compartido poco sobre mí en los últimos años. Eso era evidente por las miradas confundidas cuando me presentaba como el padre del novio. Vi llegar a Javier Ortiz Serrano, mi único amigo cercano que había sido invitado. Javier y yo nos conocíamos desde hacía 40 años. Habíamos trabajado juntos en la misma empresa durante décadas antes de que él se jubilara. Me saludó con un abrazo fuerte. «Andrés, te ves bien», mintió amablemente, aunque sus ojos mostraron preocupación al examinar mi atuendo gastado. «Gracias por venir, Javier. Significa mucho para mí tener a alguien conocido aquí. No me perdería esto por nada. ¿Cómo estás? ¿Nervioso?» «Un poco, es un día importante». Javier notó mis zapatos, pero no dijo nada. Era demasiado educado para eso. Simplemente asintió y me palmeó el hombro antes de entrar a la iglesia para buscar asiento. Más invitados llegaban. El estacionamiento se llenó de coches caros, Audis, Mercedes, incluso un BMW Serie 7 que reconocí como perteneciente al padre de Patricia. Todo el mundo lucía próspero, seguro, cómodo en su riqueza. Yo era claramente el elemento discordante en ese paisaje de abundancia. Finalmente llegó el momento de entrar. Las campanas comenzaron a sonar. Los invitados se dirigieron hacia sus asientos. Yo esperé cerca de la puerta, queriendo entrar después para no llamar la atención. Pero entonces vi a Marcos. Estaba parado en el atrio de la iglesia, impecable en su smoking negro alquilado. Su cabello perfectamente peinado, zapatos brillantes, pañuelo de bolsillo doblado con precisión milimétrica. Se veía como un extraño, como alguien que yo no conocía. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en su expresión. Caminé hacia él con una sonrisa, extendiendo los brazos para un abrazo paternal. Pero Marcos no se movió. Sus ojos bajaron lentamente desde mi rostro hasta mis zapatos. Se quedó mirándolos durante lo que pareció una eternidad. Su mandíbula se apretó. Sus fosas nasales se dilataron. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. «Papá, ¿qué demonios llevas puesto en los pies? Pareces un mendigo». Las palabras de Marcos golpearon como puñetazos. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Alrededor nuestro los invitados seguían entrando a la iglesia, ajenos a lo que sucedía en ese rincón del atrio. Pero algunos comenzaron a detenerse, a mirar, atraídos por el tono agresivo en la voz de mi hijo. «Marcos, yo...» Intenté explicar, pero él me cortó inmediatamente. «No, papá, no me importan tus excusas. Este es mi día, el día más importante de mi vida, y vienes vestido como si acabaras de salir de un albergue de indigentes». Su voz subía de volumen. Más cabezas giraron en nuestra dirección. Sentí el calor subir por mi cuello, la humillación instalándose en mi pecho como un peso físico. Miré mis zapatos, viendo lo que él veía: cuero agrietado, suelas desgastadas, cordones disparejos. Pero eran mis únicos zapatos formales. Era lo mejor que tenía. «Hijo, no tenía dinero para comprar zapatos nuevos. He estado ahorrando para...» ¿Ahorrando para qué? Para hacer el ridículo en mi boda. ¿Sabes cuánto costó alquilar esta iglesia? ¿Sabes quiénes están aquí? El director de la empresa donde trabaja Patricia, sus socios comerciales, gente importante. Y tú llegas luciendo así». Cada palabra era una bofetada. Patricia apareció entonces, radiante en su vestido de novia blanco,
el velo aún no colocado sobre su rostro. Se acercó a Marcos con una sonrisa que se congeló cuando vio la escena. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirándome de arriba abajo con una expresión que mezclaba confusión y disgusto mal disimulado. «Mi padre decidió presentarse como un vagabundo», respondió Marcos con amargura. «Mira sus zapatos, Patricia, míralos bien». Ella bajó la vista. Su nariz se arrugó ligeramente, un gesto casi imperceptible pero que capté perfectamente. En sus ojos vi el mismo juicio, la misma vergüenza que emanaba de Marcos. Para ella, yo no era el padre de su futuro esposo. Era un problema, una mancha en su día perfecto. «Marcos, cariño, tal vez podamos...», comenzó Patricia, pero Marcos la interrumpió. «No, esto es inaceptable. Le di un mes de aviso, un mes completo para prepararse, y esto es lo que hace». Intenté recuperar algo de dignidad. «Hijo, entiende. El dinero ha estado ajustado. Pagué...». «No me interesa», me cortó bruscamente. «Siempre tienes excusas. Siempre has sido así, pobre, quejándote, haciendo que todos nos sintamos culpables por tener algo mejor». Esas palabras me destrozaron más que todas las anteriores juntas. ¿Pobre? ¿Quejándome? Yo, que había trabajado turnos dobles para pagar sus libros universitarios. Yo, que había vendido mi coche para los tratamientos de su madre. Yo, que llevaba 5 años ahorrando cada euro posible para comprarle un regalo que en ese momento pesaba en mi bolsillo interior como evidencia de mi amor ignorado. «Marcos, por favor», supliqué, odiándome a mí mismo por el tono de ruego en mi voz. «Es tu boda, soy tu padre, déjame estar aquí». «¿Mi padre?», se rió con amargura. Un padre de verdad se preocuparía por no avergonzar a su hijo. Un padre de verdad haría un esfuerzo. Los invitados ahora formaban un semicírculo alrededor nuestro. Escuchaba murmullos, veía teléfonos levantándose para grabar. Esta humillación quedaría documentada, compartida, convertida en chisme de sobremesa. Pero lo único que me importaba era la expresión de desprecio absoluto en el rostro de mi único hijo. «Necesito que te vayas», dijo Marcos finalmente, su voz baja pero llena de determinación. «Ahora mismo. No quiero que entres a esa iglesia. No quiero verte durante la ceremonia. No quiero que arruines las fotografías con tu aspecto miserable. Marcos, no puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio, vete ya». Me aferré a un último hilo de esperanza. «He pagado por esta boda, hijo. He contribuido con...». «¿Contribuido? ¿Con cuánto? 200 euros, 300. Esta boda cuesta 40.000 euros, papá. Lo que hayas dado es insignificante comparado con lo que Patricia y su familia han invertido. 40.000 euros. 15.000 habían salido de mi cuenta bancaria en pagos escalonados durante los últimos 6 meses. El catering completo, 5.000 euros. Las flores y decoración de la iglesia y el salón, 3.500 euros. La banda de música para la recepción, 2.000 euros. El fotógrafo profesional, 1.800 euros. El pastel de 5 pisos, 800 euros. La vajilla y mantelería especial, 900 euros. Los arreglos de mesa individuales, 600 euros. Las invitaciones impresas en papel especial, 400 euros. Cada pago documentado, cada transferencia bancaria guardada, cada recibo archivado meticulosamente en una carpeta en mi apartamento. Pero Marcos no sabía nada de eso. Le había dicho que contribuiría, pero nunca especifiqué cuánto porque quería que fuera una sorpresa, otra demostración de mi sacrificio, de mi amor paternal. «Por favor», intenté una vez más, sintiendo lágrimas amenazando con brotar. «Déjame al menos presenciar tu ceremonia. Me quedaré atrás, no molestaré». Marcos hizo un gesto con la mano. 2 hombres vestidos de traje negro aparecieron a mi lado. Seguridad privada. Reconocí su postura, su mirada profesional y distante. Patricia los había contratado para la boda, algo que me pareció excesivo cuando Marcos lo mencionó semanas atrás. Ahora entendía por qué. «Señor, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de ellos, tomándome suavemente pero firmemente del brazo. «No», protesté débilmente. «Soy el padre del novio. Tengo derecho a estar aquí».
Marcos se acercó, su rostro a centímetros del mío. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio, puro, cristalino, innegable odio hacia mí. Ya no tienes ningún derecho aquí. Te quiero fuera. Ahora. Los guardias aumentaron la presión en mis brazos. Comencé a ser arrastrado hacia la salida mientras los invitados observaban. Algunos parecían incómodos, otros curiosos, la mayoría simplemente indiferentes ante el drama familiar que se desarrollaba. Nadie intervino. Nadie me defendió. Mientras me sacaban del atrio, alcancé a ver a Javier entre la multitud. Su rostro mostraba horror absoluto. Intentó acercarse, pero otros invitados bloqueaban su camino. Nuestras miradas se encontraron por un segundo antes de que me empujaran hacia la calle. Los guardias me soltaron en la acera, frente a la iglesia. Uno de ellos murmuró algo parecido a una disculpa antes de regresar al atrio. Me quedé allí parado, aturdido, intentando comprender qué acababa de suceder. La puerta principal se cerró con un sonido definitivo que resonó en mis oídos como el cierre de un ataúd. Caminé tambaleándome hasta un banco de piedra al otro lado de la calle. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté pesadamente, sintiendo cada uno de mis 67 años en los huesos. Alrededor, la vida continuaba normal. Coches pasaban, peatones caminaban. El sol seguía brillando con esa indiferencia cruel que tiene el universo ante el sufrimiento individual. Desde donde estaba sentado, podía ver la entrada de San Isidro. Los últimos invitados entraban apresuradamente. Las puertas se cerraron. Minutos después escuché el órgano comenzar a tocar. La ceremonia iniciaba sin mí. Mi hijo se casaba y yo estaba afuera, excluido, rechazado como basura. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. El sobre seguía allí, intacto. Saqué los documentos y los contemplé bajo la luz dorada de la tarde madrileña. Certificado de propiedad a nombre de Marcos Molina Vega. Contrato de compra del vehículo. Póliza de seguro ya pagada por el primer año. Las llaves dentro de un pequeño sobre anexo, brillantes y nuevas. 21.500 euros. 60 meses de ahorro. 1.820 días privándome de comodidades básicas. Todo reducido a papeles que ahora temblaban en mis manos arrugadas. Pensé en rasgarlos allí mismo, en tirarlos a la basura más cercana, en quemar ese símbolo de mi estupidez monumental, pero no lo hice. Algo me detuvo. Guardé los documentos de nuevo en el bolsillo y cerré los ojos. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, ardientes, llenas de una humillación tan profunda que dolía físicamente. Lloré por Inés, que no estaba aquí para mediar, para suavizar los bordes afilados de esta situación. Lloré por el hijo que creí tener y que claramente nunca existió. Lloré por mí mismo, por mi ingenuidad, por haber creído que el sacrificio equivalía a amor. La música del órgano se intensificó. Reconocí la marcha nupcial. Patricia estaría entrando en ese momento, caminando por el pasillo central mientras todos se ponían de pie. Marcos la esperaría al frente, sonriente, emocionado, libre de la vergüenza que representaba mi presencia. Cerré los ojos con fuerza, tratando de no imaginar la escena que me perdía. Pero no podía evitarlo. Mi mente recreaba cada detalle. Las flores blancas adornando los bancos, las velas encendidas proyectando luz cálida sobre los rostros de los invitados, el padre Miguel Ramos Navarro esperando con su sotana ceremonial, Patricia llegando al altar, Marcos tomando su mano, intercambiando miradas de amor mientras yo me secaba lágrimas en una acera sucia. El tiempo pasó con lentitud tortuosa. Escuchaba fragmentos de la ceremonia filtrándose a través de las puertas pesadas de madera. Voces elevadas en oración, un coro cantando algo que no pude distinguir, más música de órgano. Cada sonido era una aguja clavándose en mi pecho. Comencé a reconstruir mentalmente los últimos meses, buscando señales que debía haber visto. La conversación de Julio cuando Marcos mencionó casualmente que Patricia prefería mantener las apariencias apropiadas en la boda. Pensé que se refería a etiqueta general, no específicamente a mí. La llamada de agosto donde sugirió que quizás
Yo debería considerar actualizar mi guardarropa. Le dije que lo haría, pero prioricé terminar de pagar las últimas cuotas del coche. Recordé la cena de compromiso en marzo de 2023, celebrada en un restaurante exclusivo en Salamanca. Me senté al final de la mesa, relegado junto a primos lejanos de Patricia, que conversaban entre ellos ignorándome completamente. Marcos estuvo ocupado toda la noche, circulando entre mesas, haciendo discursos, recibiendo felicitaciones. Me saludó brevemente al principio y al final. Nada más. Pensé en Navidad pasada, cuando fui a su apartamento con un regalo modesto, un libro sobre gestión empresarial que pensé le interesaría. Patricia abrió la puerta vestida con ropa deportiva cara, claramente a punto de salir al gimnasio. Me miró sorprendida, como si hubiera olvidado que vendría. Marcos apareció detrás de ella, visiblemente molesto por la interrupción. Tomó el regalo sin desenvolverlo, murmuró un gracias apresurado y me despidió diciendo que tenían planes. Las señales habían estado siempre ahí. Yo simplemente me negué a verlas porque aceptarlas significaba aceptar que había perdido a mi hijo mucho antes de hoy. Significaba admitir que todos esos años de sacrificio habían sido en vano, que Marcos no valoraba nada de lo que había hecho, que para él yo era simplemente un estorbo económico del cual avergonzarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Andrés, ¿dónde estás? Esto es horrible. Necesito hablar contigo después. No respondí. ¿Qué podía decir? Guardé el teléfono y volví a mirar la iglesia. Una parte de mí quería levantarme y marcharme, preservar algo de dignidad alejándome de este lugar donde había sido humillado. Otra parte, más fuerte y más masoquista, necesitaba quedarse. Necesitaba estar cerca, aunque fuera de esta forma patética, escuchando los ecos de una celebración de la cual había sido excluido. Pensé en Inés. ¿Qué diría si pudiera verme ahora? ¿Me reprocharía por no haber sido más firme con Marcos cuando era joven? ¿Por haberlo consentido demasiado? ¿Por no haberle enseñado mejor el valor del respeto y la gratitud? O quizás me abrazaría, me diría que no era mi culpa, que a veces los hijos simplemente escogen su propio camino, sin importar cuánto amor reciban. El sobre en mi bolsillo se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. 21.500 euros que podría haber usado para reparar mi apartamento, para comprar ropa decente, para vivir con algo más de comodidad en mis años finales. En cambio, lo había destinado a un hijo que me consideraba un mendigo indigno de estar en su boda. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Casi. Saqué el sobre nuevamente y lo sostuve frente a mí. El papel manila brillaba bajo el sol de septiembre. Dentro estaba la solución a muchos de los problemas de Marcos. Un coche propio significaba independencia, comodidad, estatus, exactamente las cosas que él parecía valorar más que cualquier vínculo familiar, pero ahora, sentado en ese banco, humillado y rechazado, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una sensación nueva, extraña, que nunca había experimentado hacia mi hijo. No era odio exactamente, era algo más frío, más calculado, era claridad. Permanecí sentado en ese banco durante media hora más, escuchando los sonidos amortiguados de la ceremonia. La claridad que había comenzado a formarse en mi mente se cristalizaba con cada minuto que pasaba. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo, la comprensión absoluta de que había sido un tonto durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Javier. Contestó al segundo timbre, su voz apenas un susurro. Andrés, gracias a Dios. ¿Estás bien? Lo que hizo Marcos es imperdonable. Javier, necesito un favor. ¿Puedes salir un momento? La ceremonia todavía no termina. El padre Miguel está dando la homilía. Dame 5 minutos y encuentro una excusa para salir. Colgué y esperé. Verdaderamente, 5 minutos después, vi a Javier salir por una puerta lateral de la iglesia. Caminó rápidamente hacia donde yo estaba, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y furia. «Esto es indignante», comenzó apenas llegó a mi lado. He conocido a Marcos desde que era niño.
¿Cómo puede tratarte así? Media iglesia está incómoda por lo que pasó. Escuché a varias personas comentando sobre el incidente. Javier, escucha, necesito que me ayudes con algo y no tenemos mucho tiempo. Se sentó a mi lado, prestándome toda su atención. Le expliqué mi plan. Al principio pareció sorprendido, luego confundido, finalmente comprensivo. Cuando terminé de hablar, asintió lentamente. ¿Estás completamente seguro de esto? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Entonces cuenta conmigo. ¿Qué necesitas específicamente? Le detallé mi estrategia. Javier escuchó con atención, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Cuando comprendió completamente lo que requería de él, me apretó el hombro con fuerza. La puerta lateral que usan para llevar las flores y los materiales de limpieza, explicó. Termina justo detrás del órgano, en el lado izquierdo del altar. Tiene un pestillo simple por dentro. Puedo asegurarme de que quede abierta cuando todos estén distraídos. ¿Cuánto tiempo calculás hasta los votos finales? Javier consultó su reloj. La homilía va por la mitad. Después vienen las lecturas, que son 3, luego el intercambio de anillos y finalmente los votos. Yo diría que 30 minutos, quizás 40. Perfecto, eso me da tiempo para hacer una llamada importante. Javier regresó a la iglesia después de darme un último abrazo de apoyo. Lo vi desaparecer por la misma puerta lateral que pronto se convertiría en mi punto de entrada. Me alejé caminando hacia una plaza cercana donde había menos gente. Necesitaba privacidad para la conversación que estaba a punto de tener. Busqué en mi agenda telefónica hasta encontrar el número del concesionario donde había comprado el Seat León. Marqué y esperé. Una voz femenina contestó profesionalmente. Autocares Jiménez, buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el señor Esteban Jiménez, por favor. Soy Andrés Molina. Un momento, por favor. La música de espera sonó durante casi 2 minutos. Finalmente, la voz familiar de Esteban Jiménez llegó por la línea. Don Andrés, qué sorpresa escucharlo hoy. ¿Todo está bien? El vehículo debe estar listo para recoger el lunes como acordamos. Señor Jiménez, tengo una situación. Necesito cancelar la compra. Hubo una pausa larga. ¿Cancelar? Pero don Andrés, hemos procesado todos los papeles. El coche está preparado, la matrícula registrada a nombre de su hijo. Las placas ya están instaladas. Lo entiendo y me disculpo por las molestias. Pagaré cualquier penalización que corresponda, pero necesito cancelar la transacción inmediatamente. Otra pausa. Escuché papeles moviéndose en el fondo. Don Andrés, permítame revisar el contrato. Usted pagó la totalidad por adelantado, así que no hay préstamo que cancelar. Según nuestros términos, si cancela antes de recoger el vehículo, podemos retenerle un 10% como cargo administrativo. Eso serían 2.150 euros. Acepto esos términos. Puede procesar el reembolso hoy. Hoy es sábado, don Andrés. Los bancos están cerrados. Lo más rápido sería el lunes por la mañana. Necesito al menos la confirmación por escrito de que la venta ha sido cancelada. ¿Puede enviarme un documento por correo electrónico certificando eso? Puedo preparar algo en 30 minutos. Pero, don Andrés, ¿está seguro? Ha esperado mucho tiempo por este vehículo. ¿Sucedió algo con su hijo? Digamos que las circunstancias han cambiado radicalmente. Prepare ese documento, por favor. Lo necesito antes de 1 hora. De acuerdo. Le enviaré la confirmación de cancelación a su correo electrónico registrado. El reembolso de 19.350 euros se procesará el lunes 1 de octubre. Colgué sintiéndome extrañamente liberado. 21.500 euros menos 2.150 de penalización. 19.350 euros que regresarían a mi cuenta bancaria. Dinero que usaría para mí mismo, para reparar mi vida, para vivir con dignidad los años que me quedaran. Revisé mi correo electrónico cada 3 minutos durante la siguiente media hora. Finalmente, a las 5:15 de la tarde llegó el mensaje de Autocares Jiménez, documento PDF adjunto, certificado de cancelación de compraventa. Lo descargué inmediatamente y lo guardé tanto en mi teléfono como en la nube. Ahora tenía todo lo que necesitaba.
los documentos originales de transferencia en mi bolsillo, el certificado de cancelación en mi teléfono y una determinación férrea que crecía con cada segundo. Regresé caminando hacia San Isidro. Eran las 5:30. Javier había estimado que los votos comenzarían alrededor de las 5:45. Tenía 15 minutos para posicionarme. Rodeé la iglesia hasta encontrar la puerta lateral que Javier había mencionado. Estaba entreabierta, tal como prometió. Empujé suavemente y entré. El interior estaba en penumbras. Estaba en un corredor estrecho que olía a cera de velas y madera antigua. Podía escuchar claramente la voz del padre Miguel pronunciando la tercera lectura. Avancé lentamente, orientándome hacia el sonido. El corredor terminaba en una pequeña antesala detrás del órgano. Desde allí, a través de una cortina pesada, podía ver el altar perfectamente. Marcos estaba de pie de espaldas a mí, con Patricia a su lado radiante en su vestido blanco. 300 invitados llenaban los bancos, atentos a cada palabra del sacerdote. Me quedé allí esperando, con el sobre en una mano y mi teléfono en la otra. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba completamente clara. No había dudas, ni vacilaciones, ni arrepentimientos anticipados. Solo la certeza absoluta de que lo que estaba a punto de hacer era necesario, justo, inevitable. El padre Miguel terminó la lectura. Hubo un momento de silencio contemplativo. Luego su voz resonó nuevamente, comenzando el ritual del intercambio de anillos. Faltaban pocos minutos para los votos finales. Me preparé para salir de las sombras. El padre Miguel alzó las manos ceremoniosamente. Los anillos habían sido bendecidos e intercambiados. Marcos y Patricia se miraban intensamente, sus manos entrelazadas. El momento culminante se aproximaba. El sacerdote abrió su misal en la página marcada y comenzó con voz solemne. Marcos Molina Vega, aceptas a Patricia Soto Morales como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Marcos inhaló profundamente, preparándose para pronunciar las palabras que sellarían su matrimonio. Su boca se abrió, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, mi voz resonó desde el fondo de la iglesia. Esperen, tengo algo que decir antes de que continúen. El efecto fue instantáneo y dramático. 300 cabezas giraron simultáneamente hacia donde yo estaba parado en el pasillo central. El padre Miguel se quedó con la boca abierta, congelado en mitad de su ritual. Patricia ahogó un grito. Marcos se puso completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Caminé lentamente por el pasillo central, mis zapatos gastados resonando contra el suelo de mármol en el silencio absoluto que había caído sobre la iglesia. Cada paso era deliberado, medido. Mantuve mi mirada fija en Marcos, quien me observaba acercarse con una mezcla de horror y furia creciente. «¿Qué haces aquí?», siseó cuando llegué lo suficientemente cerca. «Te dije que te fueras. Llamaré a seguridad nuevamente». «Adelante», respondí con una calma que ni yo mismo reconocía en mi voz. «Pero antes, estas 300 personas van a escuchar lo que tengo que decir». Patricia se aferró al brazo de Marcos. «Cariño, haz algo. Esto es humillante». «¿Humillante?», repetí, mirándola directamente. «Hablemos de humillación, Patricia». Me volví hacia los invitados. Rostros curiosos, incómodos, fascinados, me devolvieron la mirada. Reconocí a algunos, compañeros de trabajo de Marcos, amigos de la universidad, familiares de Patricia. Y allí, en la quinta fila, Javier me observaba con una expresión de apoyo inquebrantable. «Mi nombre es Andrés Molina Ruiz», comencé, mi voz amplificándose naturalmente en la acústica perfecta de San Isidro. «Soy el padre de Marcos. Hace exactamente 2 horas fui expulsado violentamente de esta iglesia porque mi hijo consideró que mis zapatos no eran lo suficientemente buenos para su boda. Me llamó mendigo delante de todos ustedes en el atrio». Murmullos brotaron entre los asistentes. Varios de los que habían presenciado el incidente anterior asintieron confirmando mi versión. Marcos intentó interrumpir, pero lo ignoré completamente. Me senté afuera en un banco durante toda la ceremonia,
escuchando a través de las puertas cómo mi único hijo se casaba sin mí presente. Y mientras estaba allí sentado, sostuve esto en mis manos. Saqué el sobre manila de mi bolsillo y lo alcé para que todos pudieran verlo. El silencio se profundizó, si es que eso era posible. Dentro de este sobre están los documentos de transferencia de un Seat León, modelo Style, año 2024, valor 21.500 euros, comprado y pagado completamente por mí como regalo de bodas para Marcos. El murmullo se convirtió en exclamaciones audibles. Patricia miró a Marcos con confusión evidente. Él negaba con la cabeza, como si pudiera hacer desaparecer mis palabras con pura voluntad. Durante 5 años, continué, ahorré 300 euros cada mes. Dejé de comer carne, cancelé internet, caminaba 40 minutos al trabajo para ahorrar el metro, no encendía la calefacción en invierno, todo para reunir el dinero necesario para comprarle a mi hijo un coche nuevo. Sostuve el sobre frente a Marcos, lo suficientemente cerca para que pudiera leer el nombre en los documentos visibles. Sus ojos se abrieron al reconocer su propio nombre en el certificado de propiedad. Planeaba anunciarlo durante la recepción, dije, mi voz ahora cargada con toda la emoción que había estado conteniendo. Imaginé su sorpresa, su alegría. Imaginé que finalmente me miraría con orgullo en lugar de vergüenza. Entonces, lenta y deliberadamente, tomé los documentos entre mis manos. El papel crujió audiblemente en el silencio tenso y comencé a rasgarlos. El primer desgarro sonó como un trueno. Rompí el certificado de propiedad por la mitad, luego en cuartos. El contrato de compra siguió. Las páginas del seguro pagado. Cada documento reducido meticulosamente a pedazos, mientras los invitados observaban hipnotizados. «¡Papá, no!», gritó Marcos, finalmente encontrando su voz. Intentó agarrar los fragmentos que caían, pero yo retrocedí. «Es demasiado tarde», dije fríamente. «Estos documentos ya están cancelados. Llamé al concesionario hace 1 hora. La venta ha sido anulada oficialmente». Dejé caer los últimos pedazos al suelo. Flotaron hasta el mármol como confeti trágico, dispersándose alrededor de nuestros pies. Marcos se arrodilló torpemente, tratando de recoger los fragmentos, pero eran demasiados y estaban demasiado destruidos. 21.500 euros, repetí. 5 años de sacrificio, todo porque amaba a mi hijo y quería verlo feliz. Pero hay más que necesitan saber. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Giré la pantalla hacia los invitados más cercanos, mostrando el historial de transferencias. Esta boda que están disfrutando, con sus flores hermosas y su catering exquisito, no fue pagada solamente por Patricia y su familia, como Marcos les ha hecho creer. Yo contribuí con 15.000 euros. El número apareció grande y claro en la pantalla. Varias personas se inclinaron para ver mejor. Deslicé el dedo mostrando las transacciones individuales. 5.000 euros para el catering completo, 3.500 para flores y decoración, 2.000 para la banda musical, 1.800 para el fotógrafo, 800 para el pastel, 900 para vajilla especial, 600 para arreglos de mesa, 400 para las invitaciones que tienen en sus manos. Con cada cantidad mencionada, más caras se volvían hacia Marcos con expresiones de sorpresa y decepción. Patricia se había separado de él, mirándolo con una mezcla de confusión y traición creciente. «Me dijiste que tus padres no habían contribuido nada», susurró Patricia lo suficientemente alto para que varios escucharan. «Me dijiste que todo lo habías pagado tú con tus ahorros». «Patricia, yo puedo explicar». 15.000 euros, repetí, interrumpiendo sus excusas, pagados en cuotas durante 6 meses porque no tenía todo el dinero de una vez. Cada pago documentado, cada recibo guardado. ¿Quieren ver las facturas? Las tengo todas. El padre Miguel finalmente reaccionó, acercándose con las manos extendidas en un gesto apaciguador. «Señor Molina, entiendo que está molesto, pero este no es el momento ni el lugar». «Con todo respeto, padre», lo interrumpí firmemente. «Este es exactamente el momento y el lugar. Estas personas merecen saber la verdad
antes de presenciar este matrimonio. Me volví nuevamente hacia los invitados, haciendo contacto visual con diferentes personas dispersas por los bancos. Algunos asentían, otros parecían genuinamente conmovidos. Unos pocos miraban a Marcos con desprecio apenas disimulado. Pero eso no es todo, continué, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Hay algo más que mi hijo nunca mencionó a nadie, ni siquiera a su futura esposa, algo que llevo pagando durante 7 años consecutivos. Marcos cerró los ojos como si supiera exactamente lo que vendría a continuación. Patricia lo miraba con creciente alarma. Desde que Marcos se graduó de la universidad en junio de 2017, he pagado su seguro médico privado, 400 euros mensuales, sin falta, cada mes durante 84 meses consecutivos. Hice una pausa para dejar que calcularan mentalmente. Vi a varias personas moviendo los labios mientras hacían las cuentas. 33.600 euros en total, anuncié. Todo para que mi hijo tuviera acceso a mejores médicos, tratamientos más rápidos, hospitales privados. Porque después de ver a mi esposa sufrir en listas de espera interminables, juré que Marcos nunca pasaría por eso. La madre de Patricia, una mujer elegante sentada en primera fila, se puso de pie súbitamente. «Patricia, ¿tú sabías esto?» «No, mamá», respondió Patricia con voz temblorosa. «Marcos me dijo que él pagaba su propio seguro desde que empezó a trabajar. Me mostró extractos bancarios donde aparecían los pagos mensuales. Porque yo transfería el dinero a su cuenta cada mes», expliqué. «Y él simplemente lo usaba para hacer el pago, haciéndole creer a todos que era su propio dinero. Una mentira cómoda que le permitía parecer más independiente y responsable de lo que realmente era». Marcos finalmente explotó. «¡Basta! ¡Ya basta! Sí, me ayudaste financieramente. ¿Y qué? Eso es lo que se supone que hacen los padres. No puedes venir aquí y arruinar mi boda solo porque te ofendiste por un comentario sobre tus zapatos». La furia en su voz resonó por toda la iglesia. Pero yo mantuve mi compostura, mirándolo directamente sin parpadear. «Un comentario», repetí suavemente. «Marcos, me llamaste mendigo. Me hiciste expulsar por seguridad delante de 300 personas. Me excluiste del día más importante de tu vida porque me avergonzabas. No por quién soy, sino por cómo me veo. Porque te presentaste como un indigente», gritó, perdiendo completamente el control. «Esta es mi boda, mi día especial. ¿Era mucho pedir que te arreglaras decentemente?» «Me arreglé con lo que tenía», respondí, sintiendo las lágrimas amenazando nuevamente, pero negándome a dejarlas caer. «Porque cada euro que pude ahorrar fue para ti. Para tu coche, para tu boda, para tu seguro médico, no quedó nada para mí». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños pequeños que habían estado inquietos durante la ceremonia permanecían completamente quietos, como si sintieran la gravedad del momento. Patricia se acercó a Marcos, su vestido susurrando contra el suelo. «¿Es verdad todo esto? ¿Me has estado mintiendo sobre las finanzas durante todo nuestro noviazgo?» «Patricia, yo... ¿sí o no?» Su voz era de acero. Marcos miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo que claramente no encontraría. «Yo simplifiqué algunas cosas. No quería que pensaras que dependía de mi padre». «¿Simplificaste?» Patricia se rió sin humor. «Mentiste. Sobre todo, me hiciste creer que eras completamente independiente cuando en realidad tu padre ha estado subsidiando tu vida durante años». Javier se puso de pie desde su asiento. «Don Andrés, ¿puedo decir algo?» Asentí, agradecido por el apoyo. «Yo conozco a esta familia desde hace 40 años», comenzó Javier, su voz clara y firme. «Trabajé con Andrés durante décadas. Estuve presente cuando nació Marcos. Visité a Inés durante su enfermedad y puedo testificar que cada palabra que Andrés ha dicho aquí es verdad». Se volvió hacia Marcos con expresión severa. «Te vi crecer, muchacho. Te vi convertirte en alguien que tu madre no reconocería. Andrés vendió su coche para pagar los tratamientos de Inés, trabajó turnos dobles hasta colapsarse de agotamiento,
y después de que ella murió, siguió sacrificándose por ti. Otros invitados comenzaron a murmurar entre sí. La marea de opinión pública claramente se había vuelto contra Marcos. Su padrino, un hombre corpulento llamado Alberto Ruiz Castro, también se levantó. «Marcos, hermano, ¿qué has hecho?», preguntó con genuina decepción. «Yo pensé que tu padre simplemente no había venido por problemas de salud. Eso fue lo que nos dijiste cuando preguntamos por qué no estaba sentado en primera fila. Dije eso porque...». Marcos comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de que cualquier explicación solo lo hundiría más. Saqué mi teléfono nuevamente y abrí otra aplicación. «Hay una última cosa que necesito compartir. Hace una hora envié un correo electrónico al administrador de mi seguro médico privado. Ese seguro que cubre a Marcos. Les informé que cancelo la cobertura efectiva a partir de mañana, domingo 24 de septiembre de 2024. Giré el teléfono mostrando el correo de confirmación que había recibido. El texto era claro: cancelación procesada, cobertura termina, 23:59 horas del 23/09/2024. A partir de mañana, dije mirando directamente a Marcos, tú pagas tu propio seguro o te quedas solo con la cobertura básica del sistema público. Esa decisión es completamente tuya. Patricia retrocedió de Marcos como si fuera contagioso. 400 euros mensuales. ¿De dónde vamos a sacar 400 euros extra al mes? No lo sé, admitió Marcos, su voz ahora pequeña y derrotada. Yo no pensé... Exacto, lo interrumpí. No pensaste en cuánto había sacrificado. No pensaste en cómo me sentí siendo arrastrado fuera de la iglesia. No pensaste en nada, excepto en tu imagen, tu estatus, tu vergüenza por tener un padre que no cumplía tus estándares superficiales. Los fragmentos del certificado del coche todavía estaban esparcidos a nuestros pies. Me agaché lentamente y recogí uno de los pedazos más grandes. En él se leía claramente parte del nombre de Marcos. Este coche representaba 5 años de mi vida, dije sosteniéndolo en alto. 5 años de comer lentejas día tras día, de caminar bajo la lluvia y el sol, de pasar frío en invierno, de negarme cualquier pequeño lujo, y lo hice feliz porque te amaba. Dejé caer el fragmento. Pero ese amor era unilateral. Para ti yo solo era una fuente de financiamiento conveniente que esperabas mantener oculta. Un secreto vergonzoso que no encajaba en la imagen perfecta que querías proyectar. El padre Miguel intentó nuevamente intervenir. Señor Molina, quizás podamos resolver esto en privado después de la ceremonia. Estoy seguro de que con diálogo y oración... No hay nada que resolver, padre, lo interrumpí gentilmente. Vine aquí simplemente para asegurarme de que todos conocieran la verdad. Ahora la conocen. Me volví hacia Patricia, quien permanecía inmóvil junto al altar, su vestido blanco contrastando dramáticamente con su rostro enrojecido por la emoción. Ella merecía saber algo más, algo que explicaría muchas cosas sobre el hombre con quien estaba a punto de casarse. Patricia, hay aspectos de la personalidad de Marcos que probablemente desconoces. Comencé calmadamente. Durante los últimos 3 años, cada vez que necesitaba dinero extra, me llamaba con historias elaboradas, emergencias médicas que nunca existieron, reparaciones del apartamento que jamás se hicieron, deudas urgentes que resultaron ser vacaciones que quería financiar. Patricia me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cuántas veces? 17 ocasiones documentadas, respondí sacando una libreta pequeña de mi bolsillo trasero. Llevo registro de cada préstamo que me pidió desde 2021. Aquí está todo anotado, fechas, cantidades, excusas utilizadas. Abrí la libreta en una página marcada y comencé a leer. Marzo de 2022. 1.200 euros supuestamente para reparar una fuga de agua en su apartamento. Investigué después y nunca hubo ninguna fuga. Mayo del mismo año. 800 euros para pagar una multa de tráfico que lo amenazaba con suspensión de licencia. Llamé a la DGT y confirmé que no tenía multas pendientes. La voz de Marcos sonó débil detrás de mí.
Papá, por favor. Septiembre de 2022, continué ignorándolo. 900 euros para un curso de capacitación profesional obligatorio en su empresa. Le pedí el nombre del curso para interesarme en su desarrollo. Nunca me lo dio porque el curso no existía. Usó ese dinero para un fin de semana en Barcelona con Patricia. Patricia ahogó un grito. Ese fin de semana me dijiste que tu empresa pagó todo porque ganaste un premio de desempeño. Cada préstamo vino con una promesa de devolución, expliqué. Promesas que nunca se cumplieron. En total, durante 3 años, Marcos me pidió prestados 11.400 euros que jamás reembolsó. Cuando sumamos eso a los 15.000 de la boda, los 33.600 del seguro médico y los 21.500 del coche cancelado, llegamos a una cifra impresionante. Hice una pausa para efecto dramático. 81.500 euros. Esa es la inversión total que hice en mi hijo durante los últimos 7 años. Y hoy me pagó llamándome mendigo y expulsándome de su boda. El número resonó en la iglesia como una sentencia. Varios invitados murmuraban entre sí, claramente escandalizados. La madre de Patricia estaba visiblemente furiosa, su rostro completamente rojo mientras fulminaba a Marcos con la mirada. Un hombre mayor que reconocí como el padre de Patricia, Eduardo Soto Campos, se puso de pie lentamente. Era un empresario respetado, dueño de una cadena de ferreterías en Madrid. Su voz tenía el peso de la autoridad cuando habló. «Joven Marcos, mi familia invirtió 20.000 euros en esta celebración. Lo hicimos porque confiábamos en que eras un hombre honorable, trabajador y honesto. Mi hija nos aseguró que eras independiente y responsable». Se acercó al altar con pasos medidos. «Ahora descubro que has estado viviendo una mentira elaborada, sostenida por el sacrificio de tu padre mientras lo tratabas con desprecio. Eso no es el tipo de hombre que quiero como yerno. Señor Soto, yo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar?» Eduardo lo interrumpió bruscamente. «¿En qué momento ibas a cambiar? ¿Después de gastar nuestro dinero? ¿Después de engañar a mi hija durante años?» Patricia comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Una de sus damas de honor se acercó para consolarla, pero Patricia la apartó gentilmente, caminando directamente hacia donde yo estaba. «Señor Molina», dijo con voz temblorosa, «lamento profundamente cómo lo trataron hoy. Si hubiera sabido la verdad sobre todo lo que usted ha hecho por Marcos, nunca habría permitido que lo echaran. Esto es vergonzoso. Gracias, Patricia. Aprecio tus palabras». Ella se volvió hacia Marcos, quitándose lentamente el anillo de compromiso de su dedo. «No puedo casarme contigo. No así. No después de esto». «Patricia, no». Marcos intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. «Te amo. Todo esto es un malentendido. Mi padre está exagerando las cosas porque está resentido». «¿Resentido?», exploté finalmente, dejando que la rabia que había estado controlando saliera a la superficie. «Resentido por haber dedicado 7 años de mi vida a asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. Resentido por haber trabajado hasta agotarme para que pudieras vivir cómodamente». Caminé hacia él hasta quedar frente a frente. «Vendí mi coche cuando tu madre se enfermó. Ese coche que tanto amaba, el que me regaló para nuestro 20º aniversario. Lo vendí por 12.000 euros que se evaporaron en tratamientos experimentales que no funcionaron. ¿Sabes lo que hice con el dinero del seguro de vida de tu madre? Los 20.000 euros que dejó pensando en asegurar nuestro futuro». Marcos palideció aún más. «No. Sí. 16.000 fueron directamente a pagar tus últimos 2 años de universidad porque tus calificaciones bajaron y perdiste la beca. Los 4.000 restantes los usé para el depósito de tu primer apartamento porque no tenías ahorros suficientes». El silencio era ensordecedor. Patricia tenía la mano en la boca, horrorizada. La madre de Marcos, mi difunta Inés, había dejado ese seguro específicamente para que yo pudiera vivir mis últimos años con dignidad, y yo lo había gastado todo en nuestro hijo sin decirle nada a nadie. «Tu madre dejó una carta», continué, sintiendo las lágrimas finalmente escapar.
Una carta que debías leer cuando cumplieras 30 años. La tengo guardada en casa. En ella te pide que cuides de mí, que valores los sacrificios que hicimos, que honres nuestra memoria siendo un hombre bueno y compasivo. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes 32 años ahora, Marcos. 2 años de retraso para leer esas palabras. Pero después de hoy no creo que seas digno de leerlas. Tu madre se sentiría devastada al ver en qué te has convertido. Eso fue demasiado para él. Marcos se derrumbó, cayendo de rodillas sobre los fragmentos del certificado del coche. Sollozaba abiertamente, su smoking arrugándose mientras se doblaba sobre sí mismo. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Lo siento mucho, papá. Tienes razón, en todo. Soy un desastre, soy terrible, he sido un hijo horrible». Miré hacia abajo, observando a este hombre que alguna vez fue mi bebé, mi niño pequeño que corría hacia mis brazos cuando llegaba del trabajo, mi adolescente que me pedía consejos sobre su primera novia. Y no sentí nada. El amor que había sentido durante 32 años se había extinguido en el momento en que me llamó mendigo. «Tus disculpas no significan nada para mí», dije fríamente. «Las palabras son fáciles, Marcos. Los sacrificios son difíciles. Y yo ya hice todos los sacrificios que haré por ti». Me volví hacia el padre Miguel, quien observaba todo con expresión de profunda tristeza. «Padre, lamento haber interrumpido su ceremonia. Pero estos jóvenes necesitaban una dosis de verdad antes de cometer el error de casarse basándose en mentiras». El padre Miguel asintió lentamente, comprendiendo que su papel aquí había terminado. Se retiró discretamente hacia la sacristía, dejando el altar libre para el drama que continuaba desarrollándose. Patricia permanecía inmóvil, sosteniendo el anillo de compromiso en su mano cerrada, mirando alternativamente a Marcos y a mí. «Señor Molina», dijo finalmente Eduardo Soto acercándose, «¿podría acompañarme un momento afuera? Necesito discutir algo importante con usted». Seguí al padre de Patricia hacia el atrio, consciente de que todos los ojos nos seguían. Una vez fuera del alcance auditivo de la mayoría, Eduardo se volvió hacia mí con expresión seria. «Lo que acaba de hacer requirió coraje extraordinario», comenzó. «Humillar públicamente a su propio hijo no es decisión fácil, pero fue necesario. Mi familia necesitaba saber exactamente con quién Patricia estaba a punto de unir su vida. No vine a humillarlo», respondí honestamente. «Vine a protegerme, a establecer límites que debí haber puesto hace años». Eduardo asintió con aprobación. «Entiendo perfectamente. Tengo una propuesta para usted. Los 20.000 euros que mi familia invirtió en esta boda claramente no se utilizarán. La ceremonia obviamente no continuará. Patricia está destrozada y necesitará tiempo para procesar todo esto». Esperé, sin estar seguro hacia dónde se dirigía esta conversación. «Usted mencionó haber pagado 15.000 euros de los gastos de la boda. Tengo influencia con varios de los proveedores que contratamos. Puedo asegurarme de que reciba reembolsos proporcionales por servicios no completados. La recepción nunca sucederá. El fotógrafo apenas tomó algunas fotos antes de la ceremonia. La banda no tocará. Calculo que podríamos recuperar al menos 8.000 euros entre ambos. No busco recuperar ese dinero», dije cansadamente. «Solo quería que supieran la verdad. Lo sé, pero merece recuperar algo. Permítame ayudarlo con eso. Es lo mínimo que puedo hacer después de que mi ex futuro yerno, lo trató tan deplorablemente». Antes de que pudiera responder, Patricia apareció en la entrada de la iglesia. Se había quitado el velo y llevaba una chaqueta ligera sobre los hombros que alguien le había dado. Se acercó a nosotros con pasos decididos. «Papá, necesito hablar con el señor Molina a solas», dijo firmemente. Eduardo me miró buscando confirmación. Asentí, y él se retiró prudentemente hacia donde su esposa esperaba cerca de los autos estacionados. Patricia respiró profundamente antes de hablar. «Señor Molina, necesito hacerle algunas preguntas y necesito que sea completamente honesto conmigo». «Te escucho». «¿Marcos alguna vez mencionó planes de pedirme dinero después de casarnos? ¿Habló sobre acceder a mis cuentas bancarias o a los recursos de mi familia?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No directamente conmigo.
¿Por qué lo preguntas? Ella sacó su teléfono y me mostró una conversación de WhatsApp. Esto es de hace 3 meses. Una conversación entre Marcos y su amigo Alberto, su padrino. Mira lo que dice aquí. Leí los mensajes que señalaba. Marcos escribía: una vez que nos casemos tendré acceso completo a las finanzas de Patricia. Su familia tiene conexiones que puedo usar para avanzar profesionalmente. Su padre puede conseguirme un puesto gerencial en sus empresas. Alberto respondía: ¿y tu viejo? ¿Sigue financiando tu vida? Marcos: por ahora sí, pero una vez casado, lo cortaré gradualmente. Patricia no necesita saber que he dependido de él. Le he hecho creer que soy completamente independiente. Después de la boda, le diré que mi padre y yo tuvimos una pelea y que no quiero verlo más. Problema resuelto. Sentí náuseas leyendo aquello. No era solo desinterés o vergüenza, era manipulación calculada, fría y premeditada. Encontré esto revisando su teléfono mientras él lloraba en el altar, explicó Patricia, su voz temblorosa pero controlada. Había más conversaciones similares, planes elaborados sobre cómo usar mi apellido, las conexiones de mi familia. Incluso mencionó la posibilidad de pedirle dinero a mis padres para inversiones que en realidad quería usar para pagar sus deudas. Patricia, lo siento mucho. Si hubiera sabido que tenía estas intenciones, no se disculpe. Usted me salvó de cometer el error más grande de mi vida. Si no hubiera interrumpido esa ceremonia, ahora estaría casada legalmente con un mentiroso y manipulador. Guardó su teléfono y me miró directamente a los ojos. Voy a cancelar formalmente esta boda. No habrá reconciliación. No habrá segunda oportunidad. Marcos tiene una semana para sacar sus cosas del apartamento que compartimos. Después de eso, cambiaré las cerraduras. ¿Vivían juntos? Desde hace 1 año y medio. Yo pago el alquiler completo, porque él decía que su salario apenas le alcanzaba. Ahora entiendo por qué. Probablemente gastaba todo su dinero en mantener las apariencias mientras usted subsidiaba su seguro médico. Negué con la cabeza, todavía procesando la profundidad del engaño de mi hijo. Patricia continuó: hay algo más que debe saber. El apartamento donde vive Marcos, el que usted ayudó a pagar como depósito inicial, él lo ha estado subarrendando ilegalmente durante el último año mientras vivía conmigo. Cobra 600 euros mensuales a un estudiante que ocupa su antigua habitación. Eso es 7.200 euros adicionales que ha estado embolsándose, calculé rápidamente. Exacto. Dinero que nunca mencionó, que no declaró, que simplemente desaparecía en su cuenta sin que nadie supiera de dónde venía. Regresamos hacia la entrada de la iglesia, donde la multitud de invitados comenzaba a dispersarse. Muchos salían en grupos pequeños, hablando animadamente sobre el escándalo que acababan de presenciar. Marcos seguía dentro, rodeado por su padrino Alberto y otros 2 amigos que intentaban consolarlo. Eduardo Soto se acercó nuevamente. Patricia, tu madre quiere irse. Esto ha sido demasiado para ella. Voy enseguida, papá. Solo un momento más. Se volvió hacia mí una última vez. Señor Molina, si alguna vez necesita testificar sobre el carácter de Marcos, sobre sus mentiras o manipulaciones, cuente conmigo. Tengo documentación de todo. Capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes, todo respaldado en la nube. Gracias, Patricia. Y lamento que tu día especial terminara así. No lo lamente. Terminó exactamente como debía terminar. Mejor descubrir esto ahora que después de firmar un certificado matrimonial. Ella se alejó hacia donde su familia esperaba, dejándome solo en el atrio. Javier apareció a mi lado momentos después, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Eso fue increíble, Andrés. Difícil, doloroso, pero absolutamente necesario. No me siento bien al respecto, admití. Sigue siendo mi hijo. Un hijo que te ha estado usando durante años. No tienes nada de qué sentirte culpable. Marcos salió finalmente de la iglesia, flanqueado por sus amigos. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo real. No miedo a perderme como padre, sino miedo a las consecuencias financieras de perder mi apoyo. Papá,
Necesitamos hablar, dijo acercándose tímidamente. No tenemos nada de qué hablar, Marcos. Por favor, déjame explicar. Déjame disculparme apropiadamente. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. A partir de hoy, eres completamente responsable de tu propia vida. Sin mi dinero, sin mi apoyo, sin mi presencia, quería independencia. Ahora la tienes. Pero el seguro médico cancela a medianoche. Más te vale encontrar cobertura alternativa rápidamente. Sus amigos lo jalaron suavemente hacia atrás cuando intentó acercarse más. Alberto me miró con algo parecido a respeto. Señor Molina, solo quiero decir que siempre respeté lo que usted hizo por su familia. No sabía toda la historia, pero ahora que la sé, entiendo perfectamente su posición. Marcos estará bien, le ayudaremos. Entonces será tu problema, no el mío, respondí fríamente. Buena suerte. Los días siguientes a la boda cancelada pasaron en una nebulosa extraña. El lunes por la mañana recibí la transferencia bancaria de Autocares Jiménez, 19.350 euros depositados en mi cuenta. Ver ese número en mi extracto provocó emociones contradictorias. Era dinero que había planeado regalar con amor, ahora devuelto como evidencia de un sueño destruido. El martes, Eduardo Soto cumplió su promesa. Me contactó con los proveedores de la boda y, después de explicar la situación, varios accedieron a reembolsos parciales. El catering devolvió 3.000 euros al no haberse servido la recepción. El fotógrafo reembolsó 1.000 euros. La florista, conmovida por la historia, devolvió 2.500 euros completos. En total, recuperé 6.500 euros adicionales de los 15.000 que había invertido. Eduardo personalmente me entregó un cheque por los restantes 8.500 euros. Esto viene de mi bolsillo personal, explicó cuando intenté rechazarlo. Considérelo compensación por el dolor que mi casi yerno le causó. Nadie merece ser tratado como usted fue tratado. Acepté el cheque con gratitud, comprendiendo que rechazarlo sería insultar su gesto de decencia. Con el dinero del coche, los reembolsos de la boda y el cheque de Eduardo, terminé con 34.350 euros, más dinero del que había tenido en años. El miércoles, Marcos comenzó a llamar. Primero fueron mensajes de texto. Papá, por favor, necesitamos hablar. Luego llamadas que dejé ir al buzón de voz. Finalmente, mensajes de WhatsApp, cada vez más desesperados. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Sus mensajes revelaban pánico creciente. El seguro médico había cancelado efectivamente a medianoche del sábado. Marcos descubrió que obtener cobertura privada nueva requería evaluación médica y un periodo de espera de 30 días. Las cotizaciones que recibió oscilaban entre 450 y 600 euros mensuales, más caras que lo que yo pagaba gracias a mi antiguo plan corporativo. Patricia cumplió su palabra. El jueves, Marcos fue a su apartamento y encontró sus pertenencias empacadas en cajas apiladas en el pasillo. Ella había cambiado las cerraduras y dejado una nota legal notificándole que la relación estaba terminada permanentemente. Sus intentos de contactarla fueron bloqueados en todas las plataformas. El viernes recibí una visita inesperada. Toqué el timbre de mi apartamento y encontré a Alberto, el padrino de Marcos, parado afuera con expresión incómoda. «Señor Molina, lamento molestar. ¿Podemos hablar un momento?» Lo dejé pasar, preparé café y nos sentamos en mi modesta sala. Alberto miró alrededor, notando claramente la simplicidad de mi vida. Muebles viejos pero limpios, televisión anticuada, cortinas desgastadas. «Marcos está quedándose en mi sofá temporalmente», comenzó Alberto. «Está destruido, no física sino mentalmente. La realidad de perderlo todo simultáneamente lo golpeó duramente. ¿Viniste a pedirme que lo perdone?», pregunté directamente. «No, vine a decirle que tenía razón, completamente. He conocido a Marcos desde la universidad y siempre pensé que era un tipo trabajador y honesto. Ahora veo que construyó su vida entera sobre mentiras y el sacrificio no reconocido de usted». Alberto sacó su teléfono y me mostró conversaciones adicionales que había encontrado.
Marcos había estado pidiendo dinero prestado a múltiples amigos durante años, usando historias similares a las que me contaba. Pequeñas cantidades, 100 euros aquí, 200 allá, prometiendo devolverlos pronto pero nunca haciéndolo. 6 de nuestros amigos mutuos le prestaron dinero que nunca recuperaron, explicó Alberto. Cuando empecé a investigar después del escándalo de la boda, descubrí un patrón. Marcos es esencialmente un estafador emocional. Usa relaciones personales para obtener recursos sin intención real de reciprocar. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber que cortar contacto fue la decisión correcta. Marcos vino a mí llorando, diciendo que cometió errores, pero que usted está exagerando, que eventualmente se calmará y lo perdonará, que siempre lo hace. Alberto me miró seriamente. Necesito que entienda algo, señor Molina. Si lo perdona esta vez, si restablece algún tipo de apoyo, Marcos aprenderá que puede tratarlo terriblemente y salirse con la suya. Necesita enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. No planeo perdonarlo, aseguré. No pronto, quizás nunca. Bien, porque hay algo más que debe saber. Marcos solicitó un préstamo personal en 2 bancos diferentes esta semana. Ambos lo rechazaron debido a su historial crediticio deficiente. Tiene deudas de tarjetas de crédito que desconocía, casi 8.000 euros distribuidos en 3 tarjetas diferentes. La información no me sorprendió tanto como debería. Encajaba perfectamente con el patrón de irresponsabilidad financiera. También perdió su trabajo, continuó Alberto. Bueno, técnicamente renunció. El escándalo de la boda se viralizó en redes sociales. Alguien grabó video y lo subió. Tiene más de 200.000 visualizaciones. Su jefe lo vio y le sugirió buscar oportunidades en otro lugar para evitar vergüenza corporativa. Eso sí me impactó. ¿Perdió su empleo por esto? La empresa tiene imagen que cuidar. No querían asociarse con alguien cuya humillación pública de su padre anciano se volvió viral. Marcos tiene 2 semanas de liquidación y después nada. Alberto se levantó para irse. Solo quería que supiera que las consecuencias ya comenzaron. Marcos está experimentando exactamente lo que sembró durante años. Aislamiento, pérdida financiera, reputación arruinada. No sienta culpa por eso. Lo ganó completamente solo. El sábado, exactamente una semana después de la boda cancelada, tomé una decisión importante. Fui al banco y abrí 2 cuentas nuevas. En una deposité 25.000 euros. Esa sería mi reserva de emergencia, mi seguridad para vejez. La segunda cuenta recibió 9.350 euros, destinados específicamente para mejorar mi calidad de vida. Esa tarde fui de compras por primera vez en años, sin preocuparme por cada euro. Compré 3 pares de zapatos de calidad, no los más caros, pero definitivamente cómodos y duraderos. Adquirí 4 conjuntos completos de ropa, pantalones, camisas, suéteres, incluso un traje nuevo azul marino que me quedaba perfectamente. Contraté un técnico para reparar mi calentador de agua. Reemplacé mi televisión antigua por una moderna de 40 pulgadas. Compré ropa de cama nueva, toallas suaves, utensilios de cocina que no estuvieran rayados o abollados. Reorganicé mi pequeño apartamento, transformándolo en un espacio acogedor en lugar de solo funcional. El domingo, Javier vino a visitarme y quedó impresionado por los cambios. Te ves diferente, Andrés, más ligero. Me siento diferente. Por primera vez en años me estoy priorizando a mí mismo. ¿Has sabido algo de Marcos? Llamadas y mensajes constantes que sigo sin responder, pero no me preocupa. Él es adulto. Necesita aprender a resolver sus propios problemas. Javier asintió aprobadoramente. Su madre estaría orgullosa de ti. Inés siempre decía que eras demasiado blando con él, que necesitabas establecer límites más firmes. Esa noche, solo en mi apartamento renovado, saqué la carta que Inés había dejado para Marcos. La leí nuevamente, llorando en silencio. Mi esposa había sido sabia, previendo exactamente el tipo de hombre en que nuestro hijo podría convertirse sin guía apropiada. Guardé la carta de vuelta en su sobre. Marcos no la leería. Al menos no pronto. No había ganado ese privilegio. Han pasado 18 meses desde aquel sábado 23 de septiembre de 2024.
Estoy sentado en la terraza de un pequeño café en Alicante, mirando el Mediterráneo brillar bajo el sol de marzo. Llegué ayer para unas vacaciones de una semana, las primeras verdaderas vacaciones que he tomado en más de una década. El aire salado me llena los pulmones y me recuerda que estoy vivo, que sigo aquí, que sobreviví. Mi vida cambió radicalmente después de la boda cancelada. No de manera dramática o repentina, sino gradualmente, como el amanecer que transforma lentamente la oscuridad en luz. Dejé de vivir para Marcos y comencé a vivir para mí mismo. Suena simple, casi obvio, pero para alguien que pasó 32 años priorizando a su hijo sobre todo, fue revolucionario. Con el dinero recuperado, no solo mejoré mi apartamento, también invertí en mí mismo. Me inscribí en un gimnasio modesto cerca de casa, donde voy 3 veces por semana. Mi salud mejoró notablemente. Perdí 8 kilos, mi presión arterial bajó a niveles normales por primera vez en 5 años. El médico dice que físicamente estoy mejor que muchos hombres de 50. Compré un Fiat Panda, usado del 2020 en excelente condición. Pagué 9.000 euros en efectivo. Tener nuevamente transporte propio me devolvió independencia que no sabía cuánto extrañaba. Los fines de semana exploro pueblos cercanos a Madrid. Visito museos que siempre quise conocer. Conduzco simplemente por el placer de conducir. Javier y yo nos volvimos aún más cercanos. Cenamos juntos cada viernes, alternando entre su casa y la mía. Él conoció a una viuda encantadora llamada Rosa en su club de lectura y ahora salen regularmente. Me invitan ocasionalmente a actividades grupales y descubrí que todavía puedo disfrutar compañía social sin sentirme culpable por no estar ahorrando cada centavo. En cuanto a Marcos, las noticias llegaron fragmentadas a través de conocidos mutuos. Los primeros meses fueron devastadores para él, sin empleo, sin apartamento propio, sin Patricia, sin mi apoyo financiero, cayó en espiral. Vivió en el sofá de Alberto durante 3 meses antes de que la situación se volviera insostenible. Encontró trabajo eventualmente, pero muy por debajo de sus calificaciones. Asistente administrativo en una empresa de mensajería, ganando 1.300 euros mensuales. Con alquiler, servicios básicos, comida y transporte, apenas le alcanzaba para sobrevivir. El seguro médico privado quedó completamente fuera de su alcance. Tuvo que conformarse con el sistema público. Sus deudas de tarjetas de crédito crecieron con los intereses, hasta que finalmente declaró bancarrota personal en mayo de 2025. Ese procedimiento arruinó completamente su historial crediticio. No podrá solicitar préstamos durante años. Las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones lo seguirán durante mucho tiempo. Patricia se recuperó admirablemente. 6 meses después del escándalo, conoció a un ingeniero llamado Gabriel Prieto Martínez en una conferencia profesional. Según escuché, es un hombre genuinamente honesto y trabajador. Se comprometieron en diciembre pasado y planean casarse este verano. Ella me envió una invitación hace 2 semanas con una nota personal. Gracias por salvarme de cometer el peor error de mi vida. Espero que pueda asistir a celebrar mi verdadera boda. Planeo ir. Patricia merece felicidad con alguien que la valore apropiadamente. Marcos intentó contactarme repetidamente durante el primer año. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso presentándose en mi apartamento 3 veces. No abrí la puerta ninguna de esas ocasiones. Finalmente entendió el mensaje y las comunicaciones cesaron hace aproximadamente 6 meses. No siento remordimiento por mi decisión. A veces, especialmente en noches solitarias, me pregunto cómo habría resultado todo si hubiera establecido límites más firmes cuando Marcos era más joven. Si hubiera sido menos complaciente, menos dispuesto a sacrificar mi propio bienestar por el suyo. Pero esas preguntas no tienen respuestas útiles. Solo puedo controlar el presente y el futuro. La carta de Inés permanece sin entregar. La leí muchas veces durante estos meses. Mi esposa escribió sobre esperanza, sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdón. Pero también escribió sobre la importancia de la responsabilidad personal, sobre ganarse el respeto,
sobre demostrar cambio real a través de acciones sostenidas, no palabras vacías. Si nuestro hijo alguna vez te falla, escribió Inés, no lo rescates inmediatamente. Déjalo caer, déjalo aprender. Solo entonces podrá levantarse como hombre de verdad. Sus palabras resultaron proféticas. Marcos cayó duramente, y ahora enfrenta la elección de permanecer caído o levantarse genuinamente transformado. Esa decisión es completamente suya. Algunos pensarán que fui cruel, que un padre debe perdonar siempre, apoyar incondicionalmente, estar disponible sin importar qué. Pero aprendí que el amor sin límites no es amor verdadero, es complicidad, es permitir que alguien te destruya mientras sonríes y finges que todo está bien. El amor real a veces requiere decir no, requiere establecer consecuencias, requiere priorizar tu propia dignidad y bienestar. No es egoísmo cuidarte a ti mismo, es supervivencia necesaria. Mi teléfono vibra en la mesa del café. Un mensaje de Javier. ¿Cómo está Alicante? Rosa pregunta si probaste la paella que recomendó. Respondo con una foto del plato frente a mí y un pulgar arriba. La conversación continúa casualmente, naturalmente, sin peso emocional ni drama. Así son mis días ahora, simples, tranquilos, míos. Esta noche caminaré por el paseo marítimo. Mañana visitaré el castillo de Santa Bárbara. Pasado mañana quizás tome un tour en barco. No tengo agenda estricta, ni obligaciones apremiantes, ni culpa por disfrutar mi propia vida. A veces veo padres con hijos adultos en restaurantes o parques y siento una punzada. No de arrepentimiento exactamente, sino de melancolía por lo que pudo haber sido. Pero esa emoción pasa rápidamente, reemplazada por la paz de saber que tomé la decisión correcta para mí. No sé si Marcos y yo hablaremos nuevamente algún día. Si ese momento llega, será bajo términos completamente diferentes. No como padre necesitado de validar a su hijo, ni como fuente inagotable de recursos económicos, sino como dos adultos que comparten historia, pero respetan límites mutuos. Hasta entonces sigo adelante, cada día un poco más fuerte, un poco más seguro, un poco más completo. Los zapatos que uso ahora son cómodos y dignos, como yo. Ya no me disculpo por existir, por no tener suficiente, por no cumplir expectativas arbitrarias de personas que nunca valoraron mis sacrificios. Soy Andrés Molina Ruiz, 69 años, viudo, jubilado hace 3 meses, y finalmente viviendo la vida que merezco. Una vida donde nadie me llama mendigo, donde puedo mirarme al espejo y sentir orgullo en lugar de vergüenza, donde cada euro que gasto es para mi propio bienestar, no para comprar el afecto de alguien incapaz de valorarlo. El sol comienza a descender sobre el horizonte mediterráneo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Termino mi café, pago la cuenta generosamente y camino hacia el paseo marítimo con pasos seguros. Mañana será otro día bueno, y el siguiente también. Porque finalmente aprendí la lección más importante de todas. Uno no puede sacrificarse hasta desaparecer esperando que otros aprecien esos sacrificios. A veces la mejor manera de amar es soltando, y eso fue exactamente lo que hice. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.